Bien, acá el Instituto Oncos es un instituto que está dedicado al tratamiento de pacientes con cáncer. Nos dedicamos mucho a la investigación y hemos desarrollado una serie de tratamientos nuevos, bastante prometedores en el campo oncológico. Hace más o menos unos 4 o 5 años iniciamos junto con algunos colegas diversos tipos de abordaje para el tratamiento de enfermedades avanzadas, especialmente en cánceres de vías biliares, cáncer de páncreas, cáncer de colon metastásico, cáncer de cuello uterino, cáncer de ovario y diversos otros tipos de cánceres o neoplasias. Lo que nos llevó a este tipo de iniciativa muy única y personal acá en el instituto fue el hecho de tener muchos pacientes con características bastante especiales, pacientes desahuciados en otros hospitales, otros centros, pero que algo importante había en ellos, que tenían la ganas de seguir viviendo. Y es muy difícil decirle a un paciente, bueno, hasta acá llegaste, este es tu final. No se puede decir eso de una manera tan fácil, decirle que está desahuciado y ya no hay nada que hacer. Así que buscando alternativas, fuimos investigando de manera bastante responsable y metódica qué cosas nuevas podríamos utilizar en pacientes con estas enfermedades. Una de las primeras fue la técnica de utilizar terapias moleculares directamente inyectadas a zonas específicas de la enfermedad. Lesiones tumorales de diversos tamaños los podíamos ubicar, detectar mediante tomografías, ecografías y luego tratarlas de manera directa sin afectar al paciente de manera significativa mediante tratamientos como la quimioterapia, por ejemplo. Esto nos llevó al desarrollo de la famosa técnica conocida como terapias moleculares intratumorales. Entre ellas empezamos a trabajar con un medicamento llamado bevacizumab, el cual actualmente nos permite tratar de manera muy efectiva a muchos pacientes afectados de diversos tipos de neoplasias. Otra técnica desarrollada en el instituto, que se basa en experiencias ya que se hacen en el mundo, fue el tratamiento de enfermedades localizadas a nivel de abdomen. Es bastante conocido que a nivel del abdomen, cánceres como originados en colon, en estómago, en páncreas, vías biliares, en ovario, frecuentemente hacen recurrencia, es decir, la enfermedad regresa, pero no regresa en el sitio, digamos, donde se originó la enfermedad, sino que retorna a nivel de una membrana muy fina que envuelve los intestinos, que se llama el peritoneo, y en una grasa que está dentro del abdomen, y esto es denominado carcinomatosis. El tratamiento normal de la carcinomatosis acá en el país consiste en la administración de tratamientos con quimioterapia endovenosa. No se realizan tratamientos más complejos como la peritonectomía, por ejemplo, más quimioterapia hipertérmica. El problema de este tratamiento también es su complejidad y es la alta tasa de morbilidad o de complicaciones, porque se necesita internar al paciente en UCI y a veces también la tasa de mortalidad puede ser significativa. Lo que nosotros hicimos es implementar un sistema de tratamiento de pacientes con quimioterapias a dosis más bajas de las convencionales, inyectadas directamente a la cavidad abdominal de una manera bastante simple. Y empezamos a notar que la administración frecuente de estos sistemas empezaron a tener efectos bastante notables sobre enfermedades que eran pobremente controladas con quimioterapias endovenosas, y la tasa de respuestas empezó a ser mucho más alta con una cantidad muy pequeña de complicaciones. Es así que esto nos llevó a seguir desarrollando nuestras técnicas, en las cuales inclusive empezamos a administrar tratamientos con fármacos diversos y en combinaciones de esto, porque la mayor parte de los tratamientos consisten en la administración no solamente de un fármaco, máximo 2 fármacos a nivel de la cavidad peritoneal. Nosotros desarrollamos sistemas que incluían lo que es la administración de 3 o 4 fármacos simultáneos, con prácticamente una toxicidad muy baja, reacciones intermedicamentosas prácticamente nulas y los efectos bastante notorios sobre el control de la enfermedad, que es lo que empezamos a denominar nosotros como terapias intraperitoneales para el control de estas complicaciones tan frecuentes que en otros hospitales prácticamente son muy difíciles o imposibles de tratar. El éxito de estas terapias prácticamente nos llevó a convertirlas en el tratamiento estándar de los pacientes que sufren este tipo de complicación denominada carcinomatosis, ¿no? Actualmente utilizamos lo que es también en pacientes que tienen alto riesgo de que ocurra esto, la colocación de implantes de
catéteres intraperitoneales para administración frecuente de estos sistemas, la administración de quimioterapias mediante guía ecográfica en pacientes que ya tienen la enfermedad o que tienen la acumulación de líquido llamado ascitis. Es otro de los sistemas nuevos que tenemos acá en el instituto. También empezamos a desarrollar, a raíz de la creciente explosión, diría, de cánceres avanzados, cánceres de estómago, por ejemplo, en gente bastante joven. Los cánceres de estómago son muy difíciles de tratar porque la mayor parte de ellos se presentan prácticamente en estadios clínicos avanzados, inoperables. Lamentablemente en nuestro país muchos de estos pacientes son sometidos a cirugías exploratorias donde lo único que se hace es hacer una incisión abdominal y después tomar una muestra y cerrar. Prácticamente la mayor parte de los pacientes no van a ser beneficiados por algún tipo de cirugía de este tipo. Por cuanto en este caso el tratamiento viene a ser netamente médico. El problema es que también no es tan fácil que una quimioterapia funcione en estos casos. El hecho, por ejemplo, de administrar una quimioterapia endovenosa tiene una tasa de respuesta de más o menos un 30-40% tasa de éxito, digamos, de control de la enfermedad, no de curación, sino de aminorar los síntomas en el paciente. Pero también tiene una tasa alta de toxicidad, náuseas, vómitos, baja de defensas, complicaciones como inflamación de las mucosas oral, la mucosa gastrointestinal, diarreas, neumonías, etc. Son frecuentes cuando se tratan este tipo de cáncer. Por lo tanto, buscar alternativas que nos permitieran combatir la enfermedad era imprescindible. Basados en experiencias previas acá en el instituto, hechas con la administración de terapias superficiales con pulsos eléctricos llamado electroquimioterapia para el control, que nosotros también utilizamos, que se llama electroquimioterapia, empezamos a utilizar esta misma técnica en pacientes con cáncer de estómago, en aquellos pacientes previamente seleccionados con lesiones no tan grandes. Empezamos a administrar pulsos de quimioterapia directamente a la lesión y junto a esto estimulación de la zona con descargas eléctricas a través de un dispositivo, un electroporador. Con esto estamos logrando controlar aproximadamente un 30-40% de lesiones que son muy difíciles de tratar en pacientes que tienen un estado general muy deteriorado por la enfermedad. Es una innovación nuestra también, son tratamientos que empezamos acá en el instituto y que seguimos investigando. Otras líneas de investigación son las líneas de las quimioterapias. Realmente acá yo soy un acérrimo defensor de que la quimioterapia es y debe darse de la manera más cuidadosa, ir paso a paso con cada paciente. No hay, digamos, una dosis estándar para cada paciente, sino que cada paciente necesita una dosis de acuerdo a su tolerancia, de acuerdo a cómo éste va evolucionando también en cuanto a su respuesta. La mayor parte de las quimioterapias se administran en base a tablas, que son hechas o prehechas, y se calcula la dosis en base a la superficie corporal del paciente. Acá en el centro lo que nosotros hacemos es, más que todo, también basamos en estas tablas, pero calcular la quimioterapia no en base tanto a la superficie corporal, sino en base a la respuesta que muestra el paciente, a la tolerancia que tiene el paciente a las dosis de medicamentos y a cómo éste va respondiendo. Tal vez así que vamos adaptando el número de fármacos, la dosis, de acuerdo a la tolerancia y de acuerdo a la respuesta que va teniendo el paciente. Este sistema lo llamamos como lo que son terapias o quimioterapias adaptativas, es decir, vamos cambiando la dosis, vamos cambiando los fármacos de acuerdo a cómo el paciente va evolucionando, de acuerdo a los controles que vamos haciendo en ellos. Esto es una filosofía que prácticamente engloba todas las terapias que tenemos en el centro, lo que se llama terapias basadas en respuesta. Es decir, si administramos un tratamiento, el tratamiento, si es eficaz, debe ir hacia adelante. Si ese tratamiento, después de uno o dos tratamientos como máximo, no es efectivo, pues tenemos que cambiarlo, tenemos que modificarlo, tenemos que variar. Eso es algo que engloba la filosofía en nuestro centro. Primero, no hacer daño. Segundo, tener lo que es un sistema que vaya de acuerdo y dirigido en base a la respuesta que está mostrando el paciente a ese tratamiento. Lógicamente, un punto importante es evitar al máximo las toxicidades. Para eso tenemos lo que son sistemas de soporte. Los sistemas de soporte son bastante difusos, son bastante desconocidos en la comunidad oncológica.
Hay mucho prejuicio respecto a esto, pero cuando uno ha ganado experiencia en cuanto a la utilización de ciertos tipos de terapias, pues uno empieza a valorar su efectividad. Por ejemplo, utilizamos la vitamina C como un coadyuvante en el tratamiento en pacientes oncológicos que reciben quimioterapia. La vitamina C nos ha demostrado a nosotros que permite llevar la quimioterapia de una manera muchísimo más saludable. El paciente tolera muy bien los tratamientos, la respuesta mejora, la aceptabilidad de la quimioterapia mejora, el paciente viene con confianza a recibir tratamiento y eso es algo que es muy gratificante. Muchos médicos bloquean el uso de vitaminas, ¿no? Dicen no utilizar vitaminas, no utilizar antioxidantes, no utilizar ningún tipo de suplemento porque eso puede interferir con la quimioterapia. Para mí eso es un error y es una aberración, por cuanto un paciente que tiene un cáncer tiene serios déficits nutricionales. Imagínense ustedes un paciente que tiene un cáncer gástrico, que ha perdido como 10, 15 kilos de peso, pues ese paciente tiene una cantidad enorme de déficits nutricionales, le faltan vitaminas, minerales, oligoelementos, le faltan carbohidratos, proteínas, grasas, etc. Y encima a ese paciente prohibirle alimentos o suplementos que pueden ayudar inclusive a paliar aquello que le está faltando es un error gravísimo. Es un error gravísimo. Por eso que nosotros aquí en el centro lo primero que hacemos es también tener mucho énfasis en los aspectos nutricionales. Si al paciente le faltan vitaminas, le damos que hay déficit de complejo B, vitamina A, E, etc., o otro tipo de nutrientes, pues vemos la manera de administrárselos. La alimentación es importantísima en esta lucha, ¿no? Y eso es parte del soporte. Y eso iba también en el uso de la vitamina C. La vitamina C administrada en dosis altas es un excelente tratamiento coadyuvante en el tratamiento con quimioterapia. También utilizamos el ozono como un tratamiento de soporte adicional. El ozono es una molécula altamente reactiva, es como un antioxidante muy potente.Nosotros lo utilizamos básicamente para tratar de eliminar los metabolitos activos que quieran poder administrar una quimioterapia. La administramos frecuentemente a las 24 horas de administrar lo que es estos tratamientos tan potentes para ayudar al paciente a que elimine lo más rápido posible estos metabolitos activos que pueden dañar después al paciente. Con esta terapia de soporte de vitamina C y ozono tenemos lo que es una herramienta o un pilar muy importante para que nuestros pacientes tengan un mínimo de efecto renal. Solo les puedo decir que acá en el centro tenemos una tasa de complicaciones por quimioterapia yo calculo de más o menos menos de un 3 a 4%, y son complicaciones que fuera de las reacciones alérgicas son muy manejables, son bastante tratables y generalmente no requieren lo que es la hospitalización del paciente o lo que es un tratamiento en unidades de cuidado intensivo, por ejemplo, que sí son muy frecuentes con otros sistemas de quimioterapia, y eso vale mucho para nosotros y mucho más aún para el paciente. Los últimos sistemas de tratamiento a los cuales estamos abocados es a ver también la parte del manejo de inmunoterapia. Eso es un programa que recién estamos viendo la manera de iniciar, porque el sistema inmunológico está marcando una pauta en el tratamiento de las enfermedades oncológicas. El cáncer mismo poco a poco está teniendo cada vez más y más volumen de atención en cuanto a los métodos de tratamiento. Hay mayor cantidad de alternativas, no solamente existe la quimioterapia, la cirugía y la radioterapia. Eso es algo que sí, para los grandes centros es lo único que cuenta, pero en el mundo los tratamientos que están apareciendo como terapias moleculares, terapias personalizadas, las terapias inmunológicas, están marcando la pauta y una revolución en el tratamiento oncológico. Por tanto, nosotros estamos viendo que las terapias de tipo de estimulación del sistema inmunológico, las autovacunas, pueden ser una herramienta muy importante en el manejo de muchos cánceres. Para resumirles, acá en el centro tenemos lo que es una cantidad notable de innovación